Soy el doctor Valeriano Fuentes López y les doy la bienvenida a su programa No Tu Salud. Un programa dirigido sobre todo a la prevención de enfermedades o problemas médicos. El día de hoy con un tema yo creo muy interesante, ya que de esto va a depender que un bebé nazca y obtenga una vida saludable. El tema del día de hoy se llama embarazo normal y pues va dirigido a todas las gentes que están pensando en un embarazo, y para que vean que en un momento dado requiere de muchos cuidados. No nada más es el embarazarse y que todo lleve su curso, sino tiene que tener un cuidado especial. Y por eso pues hemos invitado nuevamente, ya que estuvo ya con nosotros en otra ocasión, al doctor Horacio Navarrete Ramírez. Él es ginecobstetra, es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la ciudad de Toluca. Ahí hizo sus estudios y además hizo su especialidad. Bienvenido, doctor Horacio, muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación a este tema que yo creo que va a ser de mucho interés para toda la gente que nos ve. Esperemos que sí. ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar si hay una definición. ¿Qué se entiende por un embarazo normal? Bueno, empezaríamos definiendo embarazo. Y embarazo es cuando un cigoto se implanta dentro del útero, ¿sí? Hay que aclarar, la fertilización es la unión de los gametos, que es el espermatozoide por el hombre y el óvulo por la mujer. Eso ocurre en un acto sexual, generalmente, y aproximadamente 5 a 6 días, eso empieza a multiplicarse y llega al útero, y ya como cigoto inicia la implantación, la cual termina aproximadamente de 11 a 12 días después de la fertilización. En ese momento ya hablamos de un embarazo. Antes no podemos decir, y eso está por la Organización Mundial de la Salud definido. Y esa es la definición de embarazo normal: un cigoto implantado dentro del útero. Eso es. Muy bien. Y ¿en qué momento se puede decir, en qué momento una persona puede sospechar que está embarazada? Bueno, el síntoma más frecuente es lo que nosotros denominamos amenorrea, que es la ausencia de la menstruación. Eso después de haber tenido actividad sexual y que sucede la fertilización, pues no llega la menstruación y empieza a pensar la paciente que pudiera estar embarazado. Empieza con algunos síntomas. El principal es el que no llega la menstruación. A eso se puede asociar hiperestimulación, hipersensibilidad más bien de mamas, ¿sí? Están muy sensibles. Lo que es la náusea, el mareo, el vómito, ¿sí? Y una somnolencia, o sea, se sienten fatigadas, cansadas. Esos son síntomas presuntivos de embarazo, ¿sí? Ya cuando refieren esos síntomas, se requiere hacer una prueba de laboratorio, ¿sí? Una prueba de embarazo, que esa a partir de los 10 días de la fertilización, o sea, todavía está en el proceso de nidación y ya nos puede dar positivo la prueba de embarazo, ¿sí? Son confiables arriba del 90%. Puede ser en orina o en sangre, un poquito más confiable en sangre, pero en orina también son bastante útiles. Posterior a eso, nosotros ya identificamos un embarazo, confirmamos más bien el embarazo por medio del ultrasonido. Lo vemos hasta la quinta, sexta semana después de la fertilización, o sea, después de que hubo la unión de los gametos, 5 a 6 semanas, lo podemos ver por ultrasonido. Se requiere utilizar ultrasonido transvaginal inicialmente, ¿sí? Para poder ver por vía abdominal. El ultrasonido normal, que es abdominal, tardamos 2 semanas más en poder hacer el diagnóstico. Eso es. Ahorita que hablas de embarazo y de semanas, ¿cuánto dura un embarazo normal? Un embarazo normal nosotros lo cuantificamos en semanas, son 40 semanas, que equivale a los 9 meses, eso desde la fecha de la última menstruación, lo que corresponde a 38 semanas aproximadamente desde la fertilización, ¿sí? Entonces de 38 a 41 semanas es un embarazo que nosotros lo denominamos a término. Eso es. Muy bien.
Bueno, ya hablaste un poquito de las pruebas de embarazo. Hay pruebas de embarazo que venden en la farmacia. ¿Qué tan confiables son ese tipo de pruebas? Son bastante confiables, sí. Lo que hacen estas pruebas es detectan la hormona gonadotropina coriónica. Entonces esa hormona es exclusivamente durante el embarazo y tienen un 90% de confiabilidad. Desgraciadamente en algunas etapas nos puede dar resultados dudosos. Generalmente es una tira que se introduce dentro de la orina o se pone junto a la sangre y va a tener unas rayitas, a pintarse unas rayitas. Se requiere que se pinten 2 rayitas para que el resultado sea positivo. En algunas ocasiones nada más se pinta una y quedamos en la duda. Lo ideal es repetir la prueba o bien ir a hacerse un ultrasonido ya después del tiempo necesario. Muy bien. Bueno, pues hacemos nuestra primera pausa, no se vayan y continuamos con el tema del día de hoy. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas, porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú, porque eres parte de aquí, Notus Política. Continuamos. El tema del día de hoy es embarazo normal y tenemos la visita del doctor Horacio Navarrete Ramírez, ginecobstetra. Doctor Horacio, yo quiero preguntarte, ya una persona está confirmada que tiene un embarazo, entonces hay que vigilarla, entonces hay que llevar un control que se conoce como control prenatal. ¿Puedes hablarnos cuál es la importancia que debe de tener este tipo de control? Ok, mira, primero empezaríamos, lo ideal sería tener lo que nosotros denominamos consejería prenatal. Cuando una pareja piensa embarazarse, lo ideal es que vayan los dos al médico a una consulta de consejería prenatal, donde el médico va a hacer su historia clínica de cada una de las parejas y ver los factores de riesgo, ¿sí? Cuestiones hereditarias, diabetes, cáncer, todas las enfermedades hereditarias y algunas pruebas de laboratorio como es el grupo de sangre, es importante de la pareja, ¿sí? Y de alguna manera iniciar el tratamiento preconcepcional, que consiste en dar ácido fólico a hombre y mujer antes de que se haga un embarazo. Eso nos ayuda a que el bebé se desarrolle, tenga todos los elementos necesarios, a que no haya factores de riesgo para tener problemas como son defectos de tubo neural, que desgraciadamente hasta hace 2 décadas éramos el primer lugar a nivel mundial en defectos de tubo neural en recién nacidos. Actualmente ya hemos superado eso gracias al ácido fólico y a que la gente se lo está tomando. Desgraciadamente se hizo la promoción hacia la mujer y el hombre también pone su gameto y también requiere tomar ácido fólico y sobre todo antes de la concepción, ¿sí? Eso es lo más importante, yo creo. Cuando hay sospecha de embarazo, ya la paciente tiene que acudir para confirmar el embarazo e iniciar el control prenatal. Normalmente nosotros al detectar un embarazo, que inicialmente podemos ver nada más un saco gestacional, que es una bolita que vemos a través del ultrasonido, donde ahí ya está creciendo un bebé, pero todavía no lo vemos, ¿sí? Son cuestiones de milímetros y todavía el aparato no alcanza a detectar. Entonces, eso es cuando hay la presunción de embarazo, lo confirmamos y normalmente 2 semanas después de ver el saco ya vemos un bebé con su latido cardíaco.
hablamos más o menos entre las 8 semanas después de la última menstruación, y ahí ya podemos confirmar un embarazo y iniciar su control. En el inicio es muy importante este control prenatal porque sabemos que los grandes problemas ocurren en la organización, en el desarrollo, en la formación del bebé, ¿sí? Entonces, de la semana 8, que aproximadamente ya vemos un bebé, a la semana 12, normalmente lo vemos 2 o 3 veces, ¿sí? A la semana 12 está indicado hacer lo que denominamos el test de primer trimestre, fundamental para descartar algunos problemas de origen congénito, como es el síndrome de Down, donde podemos ver la presencia de hueso nasal en el bebé, y en la zona de la nuca se le hace un gorrito que lo podemos medir. Bebés que no tienen hueso nasal y que tienen ese gordito que se llama tumescencia nucal muy aumentado, se ha relacionado con síndrome de Down y algunas otras malformaciones. Entonces eso más o menos a las 12 semanas de la fecha de última regla podemos detectarlo y podemos hacer un diagnóstico. Y sobre todo, si tiene más valor el negativo que el positivo. Si vemos que hay hueso nasal y la tumescencia nucal está en valores, tenemos el 95% de probabilidad de que no tenga algún problema. Entonces, de ahí la importancia de ver en estas etapas. Eso es. ¿Cada cuándo ustedes ven para el control prenatal, cada cuándo están viendo a la persona embarazada? Normalmente, en un embarazo normal, como es el tema, la vemos una vez por mes, ¿sí? Entonces, te digo, en fase inicial, a lo mejor sí 2 veces en el mes, en las primeras semanas, para corroborar el embarazo y ya ver un bebé, que aparte de cuestión emocional, ¿no? Generalmente damos una foto o un DVD a los papás, y pues es algo que también influye en el apego hacia ese producto de alguna forma. Después normalmente lo vemos cada mes, pero los puntos claves es al final de cada trimestre, ¿sí? Son 9 meses, entonces son 3 trimestres por embarazo. Y al final de cada trimestre, pues de alguna manera podemos detectar un poco más de problemas en ese bebé, o tratamos de detectarlos a tiempo. Eso es. Muy bien. Sí, síguele. Sí. En el segundo trimestre, por ejemplo, ya podemos ver un corazón bien formado. Nosotros le decimos que vemos un corazón de 4 cámaras, eso con el ultrasonido. Una ventaja, la maravilla de la vida y del equipo de ultrasonido, como el bebé está en líquido, nos permite verlo de manera increíble. O sea, con los nuevos equipos, haz de cuenta que estamos viendo fotografías realmente de los bebés, y como el corazón tiene líquido en su interior, que es la sangre, nos permite hacer un diagnóstico preciso de si tiene problemas cardíacos. Eso hablaríamos alrededor de las 20 semanas dentro del útero, o sea, a la mitad del embarazo, 4 meses y medio, y en caso de que haya problemas, ya ir avisando al pediatra de que en el momento del nacimiento, qué riesgo tiene ese bebé, ¿sí? De alguna forma. Actualmente ya hay bebés que nacen con problemas y se pasan de manera inmediata a quirófano, se resuelve el problema y tiene una vida totalmente normal. Muy bien. Bueno, hacemos nuestra segunda pausa y regresamos. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Mamá, me duele la panza, llévame con el doctor Valeriano. Vamos de inmediato con el doctor, hijo, no te preocupes. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, Conjunto Florida, 9º piso. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Continuamos.
Doctor Horacio Navarrete, las mamás yo creo que te van a hacer una serie de preguntas acerca de los cuidados en el embarazo. Te voy a hacer algunas preguntas en cuanto a qué deben hacer o qué no deben de hacer las mamás, ¿no? Por ejemplo, acerca de medicamentos. ¿Hay medicamentos prohibidos en el embarazo? Sí, afortunadamente ya son muy pocos. Mira, yo les digo a todas mis pacientes, casi el 90% de los medicamentos traen el símbolo de la embarazada tachado, ¿sí? De riesgo o no usarse durante el embarazo. Esto se da porque a nivel de laboratorios de la industria farmacéutica no está permitido hacer experimentos en embarazadas. Entonces, los medicamentos que hemos ido utilizando o se han ido liberando es en base a la experiencia, ¿no? Donde el riesgo, si no usamos el medicamento, es mayor que si lo usamos. Entonces, ya se ha visto que hay muchos medicamentos que podemos utilizar. Las primeras 12 semanas es donde más riesgo hay y donde más limitación hay de ciertos medicamentos. Se trata de evitar medicamentos que son retrovirales, antivirales, medicamentos contra algunas infecciones muy fuertes como el paludismo, ¿sí? Pero la mayoría de medicamentos nos hemos dado cuenta a través del tiempo que se pueden utilizar durante el embarazo. Lo que sí, recomendar no automedicarse, ¿sí? Porque sí las dosis cambian. Muchos medicamentos pasan la placenta y llegan al bebé. Y si utilizamos dosis inadecuadas pueden alterar al bebé. Entonces, pero gran parte de los medicamentos ya los podemos utilizar con confianza, sobre todo en el segundo y en el tercer trimestre. En el primero sí tenemos más precaución y sí, como digo, nunca automedicarse. Siempre acudir con un médico que dé la dosis y el medicamento correcto. Vacunas, uso de vacunas. Efectivamente, en el primer trimestre se recomienda no aplicar vacunas. En el segundo y tercer trimestre se deben de poner algunas vacunas. Hay algunas contraindicadas, pero algunas necesariamente indicadas, ¿sí? Como la vacuna contra el tétano. Aunque ya es raro, tenemos lo que es el tétano neonatal, ¿sí? El bebé al nacer, al utilizar, que nacen de manera espontánea y todo, y a veces uno corta con lo que puede el cordón umbilical, se han utilizado cuchillos, navajas y todo, y por ahí puede haber tétanos. Entonces la recomendación es que se pongan su vacuna contra el tétanos. No se recomienda la vacuna, por ejemplo, contra la varicela, ¿sí? Aunque aparentemente no ya se ha limitado el riesgo, es no recomendable, hay mucho temor todavía. La vacuna contra el H1N1 está indicada, ¿sí? Sobre todo por cuestiones epidemiológicas. Cuando hay riesgo de contraer esa enfermedad, se debe de poner la vacuna en la embarazada, ¿sí? Y hay algunas que sí, algunas que no, pero pues ya depende de casos específicos. Y el lugar. Oye, cigarro, ¿qué tanto afecta? El cigarro en sí está contraindicado en el embarazo. El cigarro, a los bebés les llega nicotina, produce alteraciones en la circulación a nivel de la placenta. Eso va a producir que le llegue menos oxígeno, llegue menos sangre hacia el bebé, y de alguna manera nos da bebés pequeños de bajo peso al nacer, con una serie de problemáticas que va a requerir desde que nace y durante todo el resto de su vida. Entonces el cigarro debe estar contraindicado totalmente en la embarazada. Claro. El alcohol. El alcohol. Que está muy de moda, ¿no? Entre las mujeres ahora. Sí. La recomendación es la misma que para la vida normal, ¿no? 1 a 2 copas al día, ¿sí? No excederse, y no de diario tampoco, ¿sí? 1 o 2 veces a la semana y con moderación. Hay mucha controversia todavía, hay algunas escuelas que recomiendan evitarlo al 100%. Entonces sí, y eso lo que se recomienda son los vinos de mesa, de alguna manera, que tienen una graduación baja de alcohol. Algún otro tipo de bebida no es recomendable. Eso es. Café, té.
El café, mira, las mujeres durante el embarazo, todos sus sentidos están más agudizados y se vuelven mucho más sensibles a todo. Al principio los olores los perciben de manera increíble, ¿sí? Y los malos olores les producen náusea, vómito y todo. Todo esto es por los cambios fisiológicos que hay en el cuerpo de la mujer, que se prepara para que un bebé crezca dentro de ella de alguna forma. Y entonces todo lo que se irrita, en este caso el café es un irritante, ¿sí? Aunque es mínimo, pero en exceso puede irritar el estómago y nos puede dar gastritis, y de por sí la paciente va a tener problemas de náusea y vómito por el embarazo. Si le agregamos irritantes como es el café, nos va a dar más problemas. Con moderación se puede, no excederse, ¿sí? Y tampoco, porque a veces pues, hay pacientes que ya podríamos hablar de ser adictas al café o a la cafeína, y si se la quitamos van a estar más ansiosas. De alguna manera llegar a un punto medio donde sea un consumo muy moderado. Yo creo que una de las preguntas que a ti te van a hacer más frecuentemente es que si se puede cortar o pintar el pelo. Sí, efectivamente. Mira, yo me puse a investigar porque era una consulta de todas las pacientes frecuente, y resulta que los tintes antiguamente contenían plomo. El plomo, a la hora de bañarse con el jabón, en ciertos medios ácidos, se puede absorber y puede pasar a la circulación materna y de ahí pasar al bebé, ¿sí? Actualmente ningún tinte contiene plomo, ya la COFEPRIS libera, están prohibidos los tintes con plomo, y entonces actualmente sí se pueden teñir el pelo las mamás, no hay mayor riesgo. De todos modos, consultar los componentes que trae el tinte, ¿no? En México no hay tinte con plomo, que es lo que podría ser de riesgo. La actividad física, ¿qué tanto puede afectar? Sí, mira, es muy válido, es más, nosotros recomendamos que la mamá haga ejercicio. El mejor ejercicio que puede hacer la mamá es caminar. Eso y la natación. Una paciente embarazada va a estar cansada normalmente, sin hacer nada, su metabolismo está aumentado para proporcionar a su bebé de todos los elementos, y ella, aunque esté en reposo, su organismo está trabajando para proporcionar, se va a cansar más fácilmente. Entonces el ejercicio debe de ser a no agotarse, a tener esfuerzos. No se recomienda cargar cosas pesadas, no se recomienda deportes donde puede haber un golpe directo sobre el abdomen. Actualmente tenemos mamás basquetbolistas, voleibolistas, de todo ese tipo que pueden afectar, y recomendamos no usar bicicleta, no andar en motocicleta, porque puede haber algún golpe a nivel del abdomen. Eso es. Las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales no están contraindicadas en el embarazo si no causan alguna molestia, ¿sí? Durante todo el embarazo se puede haber actividad sexual, nada más que no haya factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? En los primeros meses a veces presentan sangrados o puede haber dolor. Es frecuente que las pacientes tengan infecciones de vías urinarias, y con la actividad sexual pueden aumentar estas infecciones, pueden llegar hasta tener cistitis, que es inflamación de la vejiga. En esos casos pues sí vamos a limitar un poco la actividad sexual, pero si no hay ningún factor de riesgo, si no hay ninguna molestia de parte de la embarazada, se puede tener actividad sexual, aún en embarazos ya avanzados. Hay ciertas posiciones que se recomiendan donde no causan molestias y no está contraindicado. ¿Puede viajar una mamá embarazada? Ahora, me estoy relacionando a Sí. viajes en general. Yo creo que lo más así es en avión, pero bueno, también por vía terrestre. Sí, mira, la recomendación, es más, las aerolíneas recomiendan que las embarazadas no viajen después de la semana 36, ¿sí? Algunos, en casos específicos, desde la semana 32 ponen limitantes, requieren de una certificación por su médico tratante de que es de bajo riesgo y de que no hay problema. El miedo
investigando un poco, el miedo real de las aerolíneas es tener que atender un parto en pleno vuelo, ¿sí? Sin las medidas necesarias. Entonces, sí, pues no recomendamos que haya viajes ya en embarazos arriba de 36 semanas en avión o viajes muy largos. Recordar que toda paciente embarazada va a tener deseos de orinar al tomar líquidos muy frecuente o muy rápidamente, y que si se aguantan las ganas de hacer pipí van a tener inflamación de la vejiga y eso puede ocasionar infecciones. Entonces, si tienen viajes programados, pues que sean con escalas, con periodos de descanso, donde puede ir al baño, donde camine un poco para mejorar la circulación también, porque su circulación de miembros inferiores por el crecimiento del útero va a estar con problemas también. En forma general, ya para terminar, porque bueno, es un tema muy amplio y no es sencillo, pero estamos tratando de enfocarlo a lo más frecuente. ¿Cuáles serían las complicaciones más frecuentes de un embarazo? Y dígame que pueden en cierta forma poner un riesgo, ¿no? Sí, bueno, mira, empezamos porque todas las embarazadas en un momento van a cursar con una anemia fisiológica. Al su cuerpo crecer van a requerir de más sangre. Es más, nosotros siempre damos hierro dentro de los multivitamínicos para las embarazadas, porque van a tener deficiencia de hierro en su desarrollo, porque su cuerpo le proporciona todo lo que requiere al bebé y posteriormente las necesidades de la madre. Entonces hay ciertas etapas donde cursan con una anemia, eso va a producir que las defensas bajen por sí solas, entonces tienen factores de riesgo para todas las infecciones. Es más fácil que les dé gripa, es más fácil. Las infecciones de vías urinarias son frecuentes dado de que cambia la anatomía de la vejiga, y de alguna forma una manera de prevenirla es tomar mucho líquido, no aguantarse las ganas de orinar, y ahora está demostrado que el jugo de arándano es un antiséptico natural y se le recomienda un vaso de jugo de arándano durante el embarazo, un vaso diario. Eso va a ayudar a prevenir infecciones de vías urinarias. Tenemos problemas serios en el embarazo, como en la segunda mitad del embarazo puede dar preeclampsia, que es cuando sube la presión en la embarazada. Eso podemos nosotros en las pruebas predictivas, en los ultrasonidos del test del primer trimestre, a las 12 semanas, hacer ciertos estudios que se llaman de Doppler, donde vemos la circulación de las arterias uterinas y podemos predecir si tiene factor de riesgo o no para desarrollar preeclampsia. De alguna forma, es yo creo lo que más tememos los obstetras, la preeclampsia, que es una de las causas de muerte materna todavía. Ese es así como el temor más grande de que se nos complique durante el embarazo. Hay otra serie de problemas, hay sangrados en el segundo o tercer trimestre, que puede ser por mala implantación de la placenta, por desprendimiento prematuro de placenta, la prematurez, que es un factor de riesgo durante el embarazo y sobre todo para el bebé, la ruptura prematura de membranas, que es lo que comúnmente decimos cuando se rompe la fuente. ¿Sí? Si se rompe en embarazos muy pequeños, hay un riesgo grande de que se infecte ese bebé y de que va a tener que nacer antes de tiempo. Eso es. Muy bien. Bueno, pues queremos darle las gracias al doctor Horacio Navarrete Ramírez por su exposición, a la cual esperemos que sea de mucha utilidad para las mujeres que están pensando o están embarazadas, que es algo muy importante. Ojalá y tomen en cuenta todas las indicaciones que él comentó. Doctor, ¿dónde te pueden localizar para cualquier consulta? Estamos en el Hospital MAC, en el consultorio 805, en el 8º piso, de lunes a viernes por el turno vespertino. En las tardes ahí nos pueden encontrar. ¿Algún teléfono? Sí, a mi celular les voy a facilitar, es el 462-62-11-27-8. Y una recomendación, si están pensando embarazarse o están embarazadas, acudan con su médico, ¿sí? Con su médico de confianza, no importa que sea médico general, ginecólogo, cualquier tipo de médico que las va a orientar y les va a dar las recomendaciones pertinentes. Eso es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias.
Le recordamos nuestra página www.notus.com.mx. Recuerden que también estamos en Facebook, en Twitter, para que si de veras esta plática les interesa, pueden compartirla para que otra gente se pueda dar cuenta de ellos. Y además, pues esperamos también sus comentarios, que son de mucha importancia para nosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias.